La palabra de Dios, gloria a Dios, el libro de primer carta de Corintios capítulo 1. Primer carta de Corintios capítulo 1. Gloria a Dios. Su nombre, todo lo que respira, alabe a Jehová, gloria al Señor, gloria a Dios. Primer carta de Corintios capítulo número 1. Vamos a buscar y a ubicarnos en el versículo número 25, por favor. Estamos por ahí. ¿Lo tienes? Amén. Procedo a la lectura del 25, versículo 25 hasta el versículo 32. Dice la Biblia de esta manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hasta ahí, hermanos. El versículo 31 que tiene usted allí, gloria a Dios, dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Le pido que se encomiende a Dios y le diga a Dios simple: Señor, habla mi corazón, habla mi vida. Una oración sencilla. Puede sentarse. Gloria a Dios. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Gloria al Señor. Es una oportunidad nueva que el Señor nos ofrece, hermanos, de estar en la casa de Dios y podernos disponer para escuchar el mensaje en los siguientes minutos que tengamos. Pido, ¿verdad?, lo mejor que pueda de su atención. He puesto un tema bajo el tema lo más vil. ¿Cuál es el tema? Lo más vil. He escuchado la palabra vil ahí como está ahí, ¿verdad?, en la palabra escrita, pero queriendo encontrarme con una definición un poco mejor o más clara, que hablamos de una palabra vil, dice lo más vil, y a continuación dice lo más menospreciado, dice la palabra del Señor cuando leíamos. Y eso fue el sentir que me puso el Espíritu Santo. Ese es el tema, lo más vil. Cuando usted comienza a leer la palabra hoy que leímos, que es el contexto del mensaje, estamos hablando de la iglesia del Señor. Estamos hablando de los que están perseverando en el camino de Dios, los cuales en este pasaje son comparados con esos términos como lo más vil, lo más menospreciado,
Y eso tocó mi corazón mucho, hermanos, porque no entiendo, no sé cuál será su visión de cómo usted aprecia su vida en Cristo, y que debe ser muy positiva, por supuesto, porque con Cristo usted tiene toda la bendición del cielo. Pero frente a lo que está fuera de nuestro círculo cristiano, nosotros no podríamos ser valuados ni valorados en esas medidas que nos valuamos y valoramos por la revelación que ahora tenemos. Fuera de nuestros círculos cristianos, usted y yo somos marcados con una clase de términos que nos reducen a algo menos de lo que el mundo puede ofrecer para poner en alto. No somos tan considerados afuera, y hablo del mundo afuera. Y eso que el mundo trae y nos mira, nos observa, o de lo cual se jacta, porque el mundo sí que se jacta, dice amén. El mundo es jactancioso. La palabra jactancioso tiene que ver con creerse mucho. El cristiano, una vez entra, digo, el hombre cuando entra al cristianismo comienza a aprender que la jactancia no vale nada. Comenzamos a ser capacitados, educados, enseñados, que creerse mucho no vale nada, que no tiene un verdadero sentido, ni es compatible con la palabra que Dios dejó escrita. El cristiano se mantiene en su nivel de humildad que Dios le llama, conforme va siendo moldeado en ese molde de humildad. Pero cuando Dios le llama a este grupo de personas que estamos en el cristianismo, que perseveran en el cristianismo, Dios le llama a ti y a mí, dentro de este término, dentro de estas frases, lo más vil. Porque lo más vil, pero no lo más vil dentro de nuestro medio, sino lo más vil que fue de ese mundo. Porque nuestro valor no era ninguno delante de Dios. Y Dios dice lo más vil, el que conoce lo que es el mundo, lo que es estar afuera de esta vida con Jesucristo, hermanos, los podemos inmediatamente comparar o mirar de que de verdad fuera del camino del Señor quizás fuimos de eso muy vil. ¿Y qué es vil, hermanos? Es lo siguiente, se lo voy a decir. Lo copié de una definición de un diccionario muy bueno que he encontrado, que tengo conmigo, que dice vil. La palabra vil significa muy malo. ¿Hay alguien aquí que fue muy malo? Ignoble. Y a continuación dice también digno de desprecio. Y es posible que afuera en el mundo, ¿verdad?, tuvimos eso. Ahora, cuando venimos a Cristo, nos convertimos en los viles, nos convertimos quizás en los ignobles, nos convertimos en los despreciados para el mundo. Pero para Dios somos joyas preciosas, precioso tesoro, hermanos. Pueblo que no se parece a todos los demás que están en esta tierra. Somos alguien que camina por fe y ya no por vista, y eso nos hace diferentes. Esta es la manera que el Señor lo apunta en estos textos de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, que es el protagonista o el escritor de esta lección de esta tarde, dirigida a aquella iglesia de Corinto. La iglesia en Corinto estaba en grandes necesidades, hermanos. El apóstol Pablo fundó esta iglesia, la pastoreó por 18 meses aproximadamente, y luego la iglesia siguió adelante. El apóstol Pablo la dejó y se fue a hacer trabajo misionero. Y mientras estaba, según la historia, pastoreando la iglesia en Éfeso, porque también estuvo en Éfeso pastoreando por unos 2 años, allí él recibe una encomienda de los hermanitos de Corinto para que él los pueda asistir
Y ahora, frente a aquella necesidad, él escribe esta carta, escribe una carta, dos cartas que tenemos, aunque bíblicamente parece que escribió tres, pero solo tenemos dos. Y esta es la primera que tenemos delante de nosotros, que él comienza a escribir. Hay necesidad en la iglesia y él comienza a darle alguna ayuda a aquella iglesia, tratando de guiar, dirigir a aquella iglesia con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Le escribe a la necesidad que pasa en la iglesia. La iglesia estaba en el corazón de aquella región donde se había establecido los griegos, que eran la civilización o el imperio, como le podemos llamar, más inteligente y sabio conocido. El mundo de la filosofía y de los grandes pensadores se había desarrollado en esa misma región. Atenas, que es la capital de Grecia, estaba a algunos cuantos kilómetros de este lugar llamado Corinto. Era cerca. Corinto era un lugar donde había mucha necesidad. Dios puso una iglesia donde había mucho pecado, hermano, porque yo quiero decirte que cuando abunda el pecado, Dios hará que su gracia también sobreabunda. Levantará hombres, mujeres, cualquier persona dispuesta para que lleve la palabra de Dios. Nunca Dios plantará su iglesia donde no haya necesidad. Dios sabe la necesidad, a donde Dios lleva a sus hombres y mujeres que le obedecen. Por eso Dios plantó la iglesia en Corinto. Corinto no era una ciudad o un pueblo muy sano. Para los días que el apóstol Pablo está en ese lugar plantando la iglesia, y después que él la deja plantada, la ciudad estaba hundida en una clase de vida de pecado y de maldad. Constantemente la ciudad estaba en carnavales. ¿Sabe lo que es un carnaval? Viene de carne, carnaval, ¿verdad? Porque la gente anda enseñando todas sus carnes. ¿No ha visto usted los carnavales en la televisión? ¿Verdad? A veces salen por eso y la gente sale, bueno, viene de eso. En aquel tiempo, Corintio era un centro principal de esas cosas, de celebraciones, de ese tipo de maldad, de pecado. ¿Por qué? Porque esa ciudad, que era parte del imperio griego, había desarrollado un tipo de adoración también, que había establecido como la religión nacional de en medio de esos lugares, de esas regiones. Y ahí estaba en Corinto el templo a la famosa Diana, que era la diosa que se le llama también Venus, o la diosa que se llama la diosa del amor. No sé cuándo lo han escuchado eso. Hello. Ya entraron a febrero, ¿no se acuerdan que ese es febrero, el mes del amor? Todas esas cosas vienen de Grecia, hermanos, del imperio antiguo, del paganismo. Cuando hablamos de paganismo, estamos hablando de dioses extraños que nada tienen que ver con el Dios verdadero. Corinto tenía el gran templo de la diosa Diana, de la diosa esa, ¿verdad?, del amor. ¿Y por qué? ¿Por qué le decían así? Porque era la diosa de la sexualidad. ¿Qué pasaba en el templo? El templo tenía sacerdotisas, mujeres. Había aproximadamente 1000 prostitutas. No sé si entiendan esa frase. Prostituta es una mujer que no tiene esposo, que se acuesta y vive con cualquier hombre. Esa es una prostituta. Y bueno, el templo de Diana estaba dirigido por 1000 mujeres así, profesionales, según la historia. Leí en varios lugares, todo dice, si eran gente que estaban dedicadas a esas cosas, y ellos gobernaban las celebraciones de aquella ciudad de Corinto. Corinto en sus carnavales era lo más perdido que se podía mencionar en los tiempos antiguos. Allí Dios lleva al apóstol Pablo que levante y plante una iglesia, hermano. El pecado era rampante, destructivo. Desde jovencita las niñas se corrompían, hermanos. Pero Dios llevó su evangelio allí donde había necesidad. Porque Dios no va a dejar para siempre que el pecado gobierne en un lugar. Dios va a enviar su palabra, hermanos. Y aunque cueste a veces sembrar una iglesia, y aunque cueste a veces llevar la palabra, porque la historia nos dice que a muchos han crucificado, a muchos han asesinado. Y todavía eso sigue, hermanos, a nivel mundial, aún en nuestros días modernos, en muchos lugares. Pero allí Dios
plantó su iglesia. Ahí Dios hizo que naciera una iglesia, una congregación. Cuando la iglesia se levantó, se empezó, se formó, se organizó, se estructuró, y el apóstol Pablo deja la iglesia establecida. La iglesia no se levantó, ni se organizó, ni se estructuró con personas que fueran de alto nivel, de grandes conocimientos, pues la palabra de Dios nos revela en lo que hoy leímos nosotros, que algunos de los que estaban en la iglesia que no se creyeran tanto, porque el apóstol Pablo les dice: ustedes no son esa clase de gente grande y sabia, ustedes no son esos grandes pudientes que tienen mucho dinero, ustedes no son esos grandes que tienen grandes capacidades, no son ese tipo. El apóstol Pablo aprendió algo cuando llevó el evangelio a ese lugar donde había mucha gente inteligente pero perdida en el pecado, hermano. Aprendió algo. ¿Qué fue lo que aprendió? Aprendió de que cuando el evangelio se empezó a predicar, el inteligente, el pudiente, el hombre de influencia, la persona de alta capacidad no le hacía caso al evangelio, pero aquel pobre, aquel que vivía bajo la opresión de esas cosas malas, aquel que no tenía mucha capacidad de escuela, mucha capacidad de dinero, que no tenía ninguna posición social quizás, hermano, esos venían a los pies de Cristo. El tiempo no ha cambiado, hermanos. Con eso lo quiero decir, como dicen la mayoría de los comentaristas, que en Corinto no había alguna persona que otra, ¿verdad?, de capacidad. Podía haber habido, siempre ha habido unos que otros. Pero quiero decirle que la palabra de Dios, cuando se predica, es más bienvenida por aquella gente que está acá abajo y bien abajo, que por aquellos que están bien altos arriba. ¿Por qué? Porque así está escrito, hermanos. Es más bienvenido aquel mensaje, y la gente se había convertido, y la gente había formado la iglesia, y la iglesia se fue desarrollando, gloria al Señor. La iglesia se fue levantando, gloria sea a Dios para siempre, porque Dios siempre va a tener una clase de personas que van a formar su iglesia. La gente en necesidad va a buscar a Dios, hermanos. Cuando oigan el mensaje se van a acercar al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en esta tarde, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Había necesidad de decirle a aquel pueblo que no fuese a sentirse amedrentados o temerosos o sentirse opresionados por el ambiente que se vivía en aquel país o en aquella región donde la iglesia estaba. Aunque, hermano, la gente que está afuera nos pueda ver indiferentemente como hijos de Dios, tenemos que confiar en el Señor y conocedores de la palabra de Dios, de que no tenemos nada, absolutamente nada de qué avergonzarnos. Como hijos de Dios tenemos más riqueza que el más rico de esta tierra, tenemos una posición más alta que cualquier político de esta tierra, hermano. Tenemos unas garantías de bendición que no las tiene nadie en este planeta si no tienen a Cristo. Son pobres también, necesitan de Dios. Y usted y yo lo tenemos que saber bien y tenerlo bien metido en nuestro corazón, hermanos. Usted tiene un destino y usted sabe para dónde va, y usted sabe que su destino no está en esta tierra. Usted sabe que su corazón no puede ponerlo en estas cosas terrenales ni en las riquezas materialmente hablando de esta tierra. Usted lo va entendiendo, usted se da cuenta de que usted no puede poner sus ojos en las riquezas de esta tierra. Sus ojos tienen que estar puestos en el cielo, donde hay un lugar para usted, donde usted va a disfrutar, donde la polilla y el orín no corrompen, donde no hay nada que haga daño a esa herencia y riqueza celestial. Dice amén los hermanos. Afírmese en eso, hermanos. Nada nos podrá quitar lo que Dios ha preparado para nosotros. Es importante que no, cuando alguien te ponga en menos o te coloque, usted guarda silencio. Yo creo que no necesitamos ni defendernos, simplemente ponernos en nuestro lugar. Nuestra fe y nuestra mente está enfocada. No es lo que te señale, no es lo que la gente te critique, no es lo que la gente le ponga a usted en menos. No vale que le prestes atención. Esas son las opiniones de los hombres que no entienden lo que es este evangelio. Esas son las opiniones de las personas que todavía no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Porque he escuchado gente también que se dicen cristiana criticando a los otros cristianos. Mira, hermano, no menosprecia a nadie.
¿Me está escuchando? Cuando alguien te diga, si tú sigues en eso, tú no puedes entrar al cielo. Si sigues en esa iglesia, tú no puedes entrar al cielo. Mira, hermano, el hombre que te diga eso está en pecado. Le voy a decir por qué. Porque el único que puede decir quién entra al cielo y quién no entra se llama Jehová de los ejércitos. Porque la puerta al cielo se llama Jesucristo. Y Él es el que decide quién entra y quién no entra al cielo. Pero cuando alguien venga y te diga, si usted, mira hermano, yo no sé quién va al cielo y quién no va al cielo, y se lo digo aquí 10,000 veces más. Pero yo creo que hay una manera de vivir para poder tener la esperanza de entrar al cielo viva siempre. Me gusta el apóstol Pablo cuando dice, ni yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa procuro, y es así, agarrar a aquel que me agarró primero. Están luchando, hermanos. ¿Cuántos están luchando? Tienes que estar con tu mano agarradita del Señor. No te sueltes. No procures soltarte. Pelea esta batalla. Mantenga su fe viva. Este es el evangelio del Señor. Dios te llamó como lo más vil del mundo y te trajo aquí. Ahora que ya estás aquí, el mundo te sigue viendo todavía como lo más vil porque eres cristiano. Porque eres hija, hijo de Dios. Aunque te menosprecie, que te señale, quien sea que te señale por lo que somos, hermanos, dele la gloria a Dios. Porque a Jesucristo no lo trataron mejor. Mire, a Jesucristo, yo leía la palabra de Dios, a Jesucristo ni los apóstoles le querían creer. Dice la Biblia que un día, está en la palabra, se lo voy a enseñar. Pero es que me impacta cuando leo esos textos y digo yo, qué tremendo, Señor. Cómo estaba el tiempo y ahora está igual todavía. San Juan capítulo 1, si me lo puedas proyectar. San Juan capítulo 1 y versículo número 45, ¿me lo pones? Mire esa palabra que va a ver usted ahí. San Juan 1, 45. Y lea, dice, Felipe, uno de los que Jesús había llamado, dice, ¿halló a quién? A Natanael, que era pariente, y le dice, y le dijo, hemos hallado a aquel, lea, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y le dice de un solo aquella revelación a Jesús. Miren qué tremendo, hermanos. El hijo de quién? De José de Nazaret. Oye, qué predicador era ese Felipe. Fue y le dijo estas cosas, le dio fundamento bíblico a su pariente y le dice, hemos encontrado, hemos hallado, tenemos ya aquí, ya llegó, está con nosotros y se llama Jesús. Y después dice, hijo de José. ¿De dónde? De Nazaret. Yo le digo una cosa, si Felipe hubiese dicho eso, se hubiera quedado hasta Jesús. Pero luego le agregó hijo de José y después siguió hablando de Nazaret. Bueno, está bien que lo dijo y que quedó escrito porque quedó para nosotros datos especiales de quién era hijo Jesús y en qué ciudad Jesús vivía. ¿Por qué? Le puedo decir, porque cuando Natanael escucha y toma el lugar de Natanael, tómate el lugar de Natanael por un ratito. Y viene Felipe y te dice, hey, hemos hallado, no soy el único, hay otros como yo, hemos hallado a aquel de que habló Moisés y los profetas, hemos hallado a ese que se ha profetizado, se llama Jesús. ¿Qué dice usted, de verdad? Pero si te digo ahora, es hijo de José, y si tú conoces a José, y luego es de Nazaret. Ay, si tú conoces qué ciudad es esa. Mira lo que sigue en el siguiente versículo, por favorcito. Pásame el que sigue. El siguiente texto. Natanael le dijo. Natanael responde al evangelista o al predicador que le acaba de predicar. ¿Qué le dijo? Hello. ¿Le puedo hacer una pregunta a cualquiera de los que están aquí? Amén, hermanos. Haga la pregunta que quiera a cualquiera. Dame en confianza, hermano Jorge aquí. ¿De qué pueblo tú eres?
No, usted. Sí, usted. Solamente Villanueva, nada más. No me diga el país. Pues ya me dijo el país. Se le salió como al otro predicador. Soy de Villanueva. Y él ya se le salió, pues, de Honduras. ¿Y qué vamos a decir? ¿Podrá salir algo bueno de Villanueva? ¿Podrá haber algo bueno ahí? Y de Honduras. Solo piensa en eso. Y la gente menospreció. ¿Y cómo lo tomó Natanael? ¿Cómo lo está tomando Natanael a Jesús? Póngase un poquito. Ni lo ha visto, ni lo ha oído todavía. Y ya lo está criticando. Aleluya. ¿Cuántos los han criticado aquí? Y sin que te conozcan. Y la gente dice, pues yo no conozco a ese, pero está hablando de usted. Pues yo nunca lo he visto. Pero ya tiene vamos a decir, un admirador negativo secreto, que ni a usted lo ha visto, pero ya lo conoce de alguna manera y tiene un concepto negativo de usted. Ahora, tenemos a un hombre que está pensando negativo de Jesucristo. Lo está menospreciando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué está menospreciando a Jesucristo? ¿Por qué lo ponen bajo a Cristo? ¿Por qué puso abajo a Cristo? Natanael, dígame. Por la ciudad, sí, porque Nazaret, ¿quién era Nazaret? Nazaret no era la ciudad grande y brillante. Nazaret era una ciudad menospreciada también, de gente no muy capaz, de gente, ¿verdad?, que no estaba muy adelantada, vamos a ponerlo así. Algo pasaba con Nazaret, pero no solo eso, es que le dijo otra cosa. Le dijo, este es hijo de José. ¿Y quién era José, hermanos? Carpintero del lugar. ¿Y quién no conoce uno que es profesional de algún tipo de esta clase en aquel lugar? Todo el mundo conocía a José. Unos lo tenían por bueno, otros lo tenían por malo. ¿Usted sabe qué es eso? Hay gente que son profesionales, pero a algunas personas le hacen trabajo y le quedan súper bien, y a otros le hacen trabajo y no le quedan muy bien, y para algunos es un campeón, para otros no vale su trabajo. ¿Me está escuchando? Hello. Y así es la vida, hermanos. La gente va a juzgar por lo que conoce, por lo que sabe, por lo que haya visto, pero lo que ellos no pueden juzgar bien, hermano, y no lo van a lograr, es lo que hay realmente dentro, en el interior de la vida de ese individuo, de esa persona, que Jesucristo ha impactado y está ejerciendo cambios en esa vida. Dios ha hecho cambios en nosotros, dice amén. Dios está ajustando todavía, hermanos. ¿Sabía que antes de venir a los pies de Cristo nosotros nos comportábamos sin sentido? No teníamos manera de comportarnos, pero vino el Señor y déjame arreglarte, déjame apretar esas tuercas, porque tus tuercas están demasiado salidas. Vamos a arreglar esto que está desarreglado. Y va arreglándolo el Señor con paciencia. Si a Jesús, ni a Jesús lo podían aceptar por lo que Él era o representaba terrenalmente, mucho menos a nosotros, hermanos. La gente nos tiene como ignorantes, la gente nos puede tener como personas que no tenemos todas esas capacidades. La gente no, mire, una persona decía la otra vez, yo no voy a esa iglesia, o sea, aquí, ¿verdad? Yo le digo, pues vaya a otra, tampoco voy a otra. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ir, mire, me dice, de tanto estar en la iglesia, voy a estar escuchando cada domingo el mensaje. Un domingo de esos me van a convencer. Le digo, ¿a qué se refiere? Usted no entiende, me dice, esto es psicología, yo los conozco a ustedes que predican. Digo, fíjate que no. La psicología la usan los psicólogos que predican, pero no todos los que predican usan psicología. Y los que predican psicología tendrán templos llenos de gente, pero no de almas que van al cielo. Hello. Y el que tiene intereses de llenar un templo con métodos humanos no es un verdadero siervo de Dios. Le estaba explicando esas cosas. Porque el Señor es el que da todas esas cosas, no el hombre. Porque el Señor es el que pone en el corazón de todos lo que se tenga que dar, hermano. Cuando un mensaje se tiene que escoger, qué pelea para la persona que va a predicar, hermano, tiene que concentrar su mirada en el Señor y rogarle a Dios, ¿qué quiere usted para su iglesia esta tarde, Señor? ¿Qué desea que su iglesia reciba en esta tarde? Mira, hermano amado, tú puedes ser o fuiste lo más vil y todavía vas a ser ya siendo llamado lo más vil, lo más malo,
lo más malo de la cuadra, lo más malo. ¿Por qué? Porque se convirtió. ¿Por qué? Porque hoy sigues un camino de verdad, de luz, porque hoy ya no puedes decir. La palabra de Dios, gloria a Dios, el libro de primer carta de Corintios capítulo 1. Primer carta de Corintios capítulo 1. Gloria a Dios. Su nombre. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primer carta de Corintios capítulo número 1. Vamos a buscar y a ubicarnos en el versículo número 25, por favor. Estamos por ahí. ¿Lo tienes? Amén. Procedo a la lectura del 25, versículo 25 hasta el versículo 32. Dice la Biblia de esta manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hasta ahí, hermanos. El versículo 31 que tiene usted allí, gloria a Dios, dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Le pido que se encomiende a Dios y le diga a Dios simple: Señor, habla mi corazón, habla mi vida. Una oración sencilla. Puede sentarse. Gloria a Dios. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Gloria al Señor. Es una oportunidad nueva que el Señor nos ofrece, hermanos, de estar en la casa de Dios y podernos disponer para escuchar el mensaje en los siguientes minutos que tengamos. Pido, ¿verdad?, lo mejor que pueda de su atención. He puesto un tema bajo el tema lo más vil. ¿Cuál es el tema? Lo más vil. He escuchado la palabra vil ahí como está ahí, ¿verdad?, en la palabra escrita, pero queriendo encontrarme con una definición un poco mejor o más clara, que hablamos de una palabra vil, dice lo más vil, y a continuación dice lo más menospreciado, dice la palabra del Señor cuando leíamos. Y eso fue el sentir que me puso el Espíritu Santo. Ese es el tema, lo más vil. Cuando usted comienza a leer la palabra hoy que leímos, que es el contexto del mensaje, estamos hablando de la iglesia del Señor. Estamos hablando de los que están perseverando en el camino de Dios, los cuales en este pasaje son comparados con
esos términos como lo más vil, lo más menospreciado. Y eso tocó mi corazón mucho, hermanos, porque no entiendo, no sé cuál será su visión de cómo usted aprecia su vida en Cristo, y que debe ser muy positiva, por supuesto, porque con Cristo usted tiene toda la bendición del cielo. Pero frente a lo que está fuera de nuestro círculo cristiano, nosotros no podríamos ser evaluados ni valorados en esas medidas que nos valuamos y valoramos por la revelación que ahora tenemos. Fuera de nuestros círculos cristianos, usted y yo somos marcados con una clase de términos que nos reducen a algo menos de lo que el mundo puede ofrecer para poner en alto. No somos tan considerados afuera, y hablo del mundo afuera. Y eso que el mundo trae y nos mira, nos observa, o de lo cual se jacta, porque el mundo sí que se jacta, dice amén. El mundo es jactancioso. La palabra jactancioso tiene que ver con creerse mucho. El cristiano, una vez entra, digo, el hombre cuando entra al cristianismo comienza a aprender que la jactancia no vale nada. Comenzamos a ser capacitados, educados, enseñados, que creerse mucho no vale nada, que no tiene un verdadero sentido, ni es compatible con la palabra que Dios dejó escrita. El cristiano se mantiene en su nivel de humildad que Dios le llama, conforme va siendo moldeado en ese molde de humildad. Pero cuando Dios le llama a este grupo de personas que estamos en el cristianismo, que perseveran en el cristianismo, Dios le llama a ti y a mí, dentro de este término, dentro de estas frases, lo más vil. Porque lo más vil, pero no lo más vil dentro de nuestro medio, sino lo más vil que fue de ese mundo. Porque nuestro valor no era ninguno delante de Dios. Y Dios dice lo más vil, el que conoce lo que es el mundo, lo que es estar afuera de esta vida con Jesucristo, hermanos, los podemos inmediatamente comparar o mirar de que de verdad fuera del camino del Señor quizás fuimos de eso muy vil. ¿Y qué es vil, hermanos? Es lo siguiente, se lo voy a decir. Lo copié de una definición de un diccionario muy bueno que he encontrado, que tengo conmigo, que dice vil. La palabra vil significa muy malo. ¿Hay alguien aquí que fue muy malo? Ignoble. Y a continuación dice también digno de desprecio. Y es posible que afuera en el mundo, ¿verdad?, tuvimos eso. Ahora, cuando venimos a Cristo, nos convertimos en los viles, nos convertimos quizás en los ignobles, nos convertimos en los despreciados para el mundo. Pero para Dios somos joyas preciosas, precioso tesoro, hermanos. Pueblo que no se parece a todos los demás que están en esta tierra. Somos alguien que camina por fe y ya no por vista, y eso nos hace diferentes. Esta es la manera que el Señor lo apunta en estos textos de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, que es el protagonista o el escritor de esta lección de esta tarde, dirigida a aquella iglesia de Corinto. La iglesia en Corinto estaba en grandes necesidades, hermanos. El apóstol Pablo fundó esta iglesia, la pastoreó por 18 meses aproximadamente, y luego la iglesia siguió adelante. El apóstol Pablo la dejó y se fue a hacer trabajo misionero. Y mientras estaba, según la historia, pastoreando la iglesia en Éfeso, porque también estuvo en Éfeso pastoreando por unos 2 años, allí él recibe
una encomienda de los hermanitos de Corinto para que él los pueda asistir. Y ahora frente a aquella necesidad, él escribe esta carta, escribe una carta, dos cartas que tenemos, aunque bíblicamente parece que escribió tres, pero solo tenemos dos. Y esta es la primera que tenemos delante de nosotros, que él comienza a escribir. Hay necesidad en la iglesia y él comienza a darle alguna ayuda a aquella iglesia, tratando de guiar, dirigir a aquella iglesia con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Le escribe a la necesidad que pasa en la iglesia. La iglesia estaba en el corazón de aquella región donde se había establecido los griegos, que eran la civilización o el imperio, como le podemos llamar, más inteligente y sabio conocido. El mundo de la filosofía y de los grandes pensadores se había desarrollado en esa misma región. Atenas, que es la capital de Grecia, estaba a algunos cuantos kilómetros de este lugar llamado Corinto. Era cerca. Corinto era un lugar donde había mucha necesidad. Dios puso una iglesia donde había mucho pecado, hermano, porque yo quiero decirte que cuando abunda el pecado, Dios hará que su gracia también sobreabunda. Levantará hombres, mujeres, cualquier persona dispuesta para que lleve la palabra de Dios. Nunca Dios plantará su iglesia donde no haya necesidad. Dios sabe la necesidad, a donde Dios lleva a sus hombres y mujeres que le obedecen. Por eso Dios plantó la iglesia en Corinto. Corinto no era una ciudad o un pueblo muy sano. Para los días que el apóstol Pablo está en ese lugar plantando la iglesia, y después que él la deja plantada, la ciudad estaba hundida en una clase de vida de pecado y de maldad. Constantemente la ciudad estaba en carnavales. ¿Sabe lo que es un carnaval? Viene de carne, carnaval, ¿verdad? Porque la gente anda enseñando todas sus carnes. ¿No ha visto usted los carnavales en la televisión? ¿Verdad? A veces salen por eso y la gente sale, bueno, viene de eso. En aquel tiempo, Corintio era un centro principal de esas cosas, de celebraciones, de ese tipo de maldad, de pecado. ¿Por qué? Porque esa ciudad, que era parte del imperio griego, había desarrollado un tipo de adoración también, que había establecido como la religión nacional de en medio de esos lugares, de esas regiones. Y ahí estaba en Corinto el templo a la famosa Diana, que era la diosa que se le llama también Venus, o la diosa que se llama la diosa del amor. No sé cuándo lo han escuchado eso. Hello. Ya entraron a febrero, ¿no se acuerdan que ese es febrero, el mes del amor? Todas esas cosas vienen de Grecia, hermanos, del imperio antiguo, del paganismo. Cuando hablamos de paganismo, estamos hablando de dioses extraños que nada tienen que ver con el Dios verdadero. Corinto tenía el gran templo de la diosa Diana, de la diosa esa, ¿verdad?, del amor. ¿Y por qué? ¿Por qué le decían así? Porque era la diosa de la sexualidad. ¿Qué pasaba en el templo? El templo tenía sacerdotisas, mujeres. Había aproximadamente 1000 prostitutas. No sé si entiendan esa frase. Prostituta es una mujer que no tiene esposo, que se acuesta y vive con cualquier hombre. Esa es una prostituta. Y bueno, el templo de Diana estaba dirigido por 1000 mujeres así, profesionales, según la historia. Leí en varios lugares, todo dice, si eran gente que estaban dedicadas a esas cosas, y ellos gobernaban las celebraciones de aquella ciudad de Corinto. Corinto en sus carnavales era lo más perdido que se podía mencionar en los tiempos antiguos. Allí Dios lleva al apóstol Pablo que levante y plante una iglesia, hermano. El pecado era rampante, destructivo. Desde jovencita las niñas se corrompían, hermanos. Pero Dios llevó su evangelio allí donde había necesidad. Porque Dios no va a dejar para siempre que el pecado gobierne en un lugar. Dios va a enviar su palabra, hermanos. Y aunque cueste a veces sembrar una iglesia, y aunque cueste a veces llevar la palabra, porque la historia nos dice que a muchos han crucificado, a muchos han asesinado, y todavía eso sigue, hermanos, a nivel mundial, aún en nuestros días modernos.
en muchos lugares, pero allí Dios plantó su iglesia. Ahí Dios hizo que naciera una iglesia, una congregación. Cuando la iglesia se levantó, se empezó, se formó, se organizó, se estructuró, y el apóstol Pablo deja la iglesia establecida. La iglesia no se levantó, ni se organizó, ni se estructuró con personas que fueran de alto nivel, de grandes conocimientos, pues la palabra de Dios nos revela en lo que hoy leímos nosotros, que algunos de los que estaban en la iglesia que no se creyeran tanto, porque el apóstol Pablo les dice: ustedes no son esa clase de gente grande y sabia, ustedes no son esos grandes pudientes que tienen mucho dinero, ustedes no son esos grandes que tienen grandes capacidades, no son ese tipo. El apóstol Pablo aprendió algo cuando llevó el evangelio a ese lugar donde había mucha gente inteligente pero perdida en el pecado, hermano. Aprendió algo. ¿Qué fue lo que aprendió? Aprendió de que cuando el evangelio se empezó a predicar, el inteligente, el pudiente, el hombre de influencia, la persona de alta capacidad no le hacía caso al evangelio, pero aquel pobre, aquel que vivía bajo la opresión de esas cosas malas, aquel que no tenía mucha capacidad de escuela, mucha capacidad de dinero, que no tenía ninguna posición social quizás, hermano, eso venían a los pies de Cristo. El tiempo no ha cambiado, hermanos. Con eso lo quiero decir, como dicen la mayoría de los comentaristas, que en Corinto no había alguna persona que otra, ¿verdad?, de capacidad. Podía haber habido, siempre ha habido unos que otros. Pero quiero decirle que la palabra de Dios, cuando se predica, es más bienvenida por aquella gente que está acá abajo y bien abajo, que por aquellos que están bien altos arriba. ¿Por qué? Porque así está escrito, hermanos. Es más bienvenido aquel mensaje, y la gente se había convertido, y la gente había formado la iglesia, y la iglesia se fue desarrollando, gloria al Señor. La iglesia se fue levantando, gloria sea a Dios para siempre, porque Dios siempre va a tener una clase de personas que van a formar su iglesia. La gente en necesidad va a buscar a Dios, hermanos. Cuando oigan el mensaje se van a acercar al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en esta tarde, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Había necesidad de decirle a aquel pueblo que no fuese a sentirse amedrentados o temerosos o sentirse opresionados por el ambiente que se vivía en aquel país o en aquella región donde la iglesia estaba. Aunque, hermano, la gente que está afuera nos pueda ver indiferentemente como hijos de Dios, tenemos que confiar en el Señor y conocedores de la palabra de Dios, de que no tenemos nada, absolutamente nada de qué avergonzarnos. Como hijos de Dios tenemos más riqueza que el más rico de esta tierra, tenemos una posición más alta que cualquier político de esta tierra, hermano. Tenemos unas garantías de bendición que no las tiene nadie en este planeta si no tienen a Cristo. Son pobres también, necesitan de Dios. Y usted y yo lo tenemos que saber bien y tenerlo bien metido en nuestro corazón, hermanos. Usted tiene un destino y usted sabe para dónde va, y usted sabe que su destino no está en esta tierra. Usted sabe que su corazón no puede ponerlo en estas cosas terrenales ni en las riquezas materialmente hablando de esta tierra. Usted lo va entendiendo, usted se da cuenta de que usted no puede poner sus ojos en las riquezas de esta tierra. Sus ojos tienen que estar puestos en el cielo, donde hay un lugar para usted, donde usted va a disfrutar, donde la polilla y el orín no corrompen, donde no hay nada que haga daño a esa herencia y riqueza celestial. Dice amén los hermanos. Afírmese en eso, hermanos. Nada nos podrá quitar lo que Dios ha preparado para nosotros. Es importante que no, cuando alguien te ponga en menos o te coloque, usted guarda silencio. Yo creo que no necesitamos ni defendernos, simplemente ponernos en nuestro lugar. Nuestra fe y nuestra mente está enfocada. No es lo que te señale, no es lo que la gente te critique, no es lo que la gente le ponga a usted en menos. No vale que le prestes atención. Esas son las opiniones de los hombres que no entienden lo que es este evangelio. Esas son las opiniones de las personas que todavía no han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Porque he escuchado gente también que se dicen cristianas criticando a los otros
nosotros cristianos, mire hermano, no menosprecia a nadie. ¿Me está escuchando? Cuando alguien te diga, si tú sigues en eso, tú no puedes entrar al cielo. Si sigues en esa iglesia, tú no puedes entrar al cielo. Mira hermano, el hombre que te diga eso está en pecado. Le voy a decir por qué. Porque el único que puede decir quién entra al cielo y quién no entra se llama Jehová de los ejércitos. Porque la puerta al cielo se llama Jesucristo. Y Él es el que decide quién entra y quién no entra al cielo. Pero cuando alguien venga y te diga, si usted, mira hermano, yo no sé quién va al cielo y quién no va al cielo, y se lo digo aquí 10,000 veces más. Pero yo creo que hay una manera de vivir para poder tener la esperanza de entrar al cielo viva siempre. Me gusta el apóstol Pablo cuando dice, ni yo mismo pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa procuro, y es así, agarrar a aquel que me agarró primero. Estoy luchando, hermanos. ¿Cuántos están luchando? Tienes que estar con tu mano agarradita del Señor. No te sueltes. No procures soltarte. Pelea esta batalla. Mantenga su fe viva. Este es el evangelio del Señor. Dios te llamó como lo más vil del mundo y te trajo aquí. Ahora que ya estás aquí, el mundo te sigue viendo todavía como lo más vil porque eres cristiano. Porque eres hija, hijo de Dios. Aunque te menosprecia, que te señale, quien sea que te señale por lo que somos, hermanos, dele la gloria a Dios. Porque a Jesucristo no lo trataron mejor. Mire, a Jesucristo, yo leía la palabra de Dios, a Jesucristo ni los apóstoles le querían creer. Dice la Biblia que un día, está en la palabra, se lo voy a enseñar. Pero es que me impacta cuando leo esos textos y digo yo, qué tremendo, Señor. Cómo estaba el tiempo y ahora está igual todavía. San Juan capítulo 1, si me lo puedas proyectar. San Juan capítulo 1 y versículo número 45, ¿me lo pones? Mire esa palabra que va a ver usted ahí. San Juan 1, 45. Y lea, dice, Felipe, uno de los que Jesús había llamado, dice, ¿halló a quién? A Natanael, que era pariente, y le dice, y le dijo, hemos hallado a aquel, lea, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y le dice de un solo aquella revelación a Jesús. Miren qué tremendo, hermanos. El hijo de quién? De José de Nazaret. Oye, qué predicador era ese Felipe. Fue y le dijo estas cosas, le dio fundamento bíblico a su pariente y le dice, hemos encontrado, hemos hallado, tenemos ya aquí, ya llegó, está con nosotros y se llama Jesús. Y después dice, hijo de José. ¿De dónde? De Nazaret. Yo le digo una cosa, si Felipe hubiese dicho eso, se hubiera quedado hasta Jesús. Pero luego le agregó hijo de José y después siguió hablando de Nazaret. Bueno, está bien que lo dijo y que quedó escrito porque quedó para nosotros datos especiales de quién era hijo Jesús y en qué ciudad Jesús vivía. ¿Por qué? Le puedo decir, porque cuando Natanael escucha y toma el lugar de Natanael, tómate el lugar de Natanael por un ratito. Y viene Felipe y te dice, hey, hemos hallado, no soy el único, hay otros como yo, hemos hallado a aquel de que habló Moisés y los profetas, hemos hallado a ese que se ha profetizado, se llama Jesús. ¿Qué dice usted de verdad? Pero si te digo ahora, es hijo de José, y si tú conoces a José, y luego es de Nazaret. Ay, si tú conoces qué ciudad es esa. Mira lo que sigue en el siguiente versículo, por favorcito. Pásame el que sigue. El siguiente texto. Natanael le dijo. Natanael responde al evangelista o al predicador que le acaba de predicar. ¿Qué le dijo? Hello. ¿Le puedo hacer una pregunta a cualquiera de los que están aquí? Amén, hermanos. Haga la pregunta que quiera a cualquiera.
en confianza. Hermano Jorge aquí. ¿De qué pueblo tú eres? No, usted. Sí, usted. Solamente Villanueva, nada más. No me diga el país. Pues ya me dijo el país. Se le salió como al otro predicador. Soy de Villanueva. Y él ya se le salió, pues, de Honduras. ¿Y qué vamos a decir? ¿Podrá salir algo bueno de Villanueva? ¿Podrá haber algo bueno ahí? Y de Honduras. Solo piensa en eso. Y la gente menospreció. ¿Y cómo lo tomó Natanael? ¿Cómo lo está tomando Natanael a Jesús? Póngase un poquito. Ni lo ha visto, ni lo ha oído todavía. Y ya lo está criticando. Aleluya. ¿Cuántos los han criticado aquí? Y sin que te conozcan. Y la gente dice, pues yo no conozco a ese, pero está hablando de usted. Pero yo nunca lo he visto. Pero ya tiene vamos a decir, un admirador negativo secreto, que ni a usted lo ha visto, pero ya lo conoce de alguna manera y tiene un concepto negativo de usted. Ahora, tenemos a un hombre que está pensando negativo de Jesucristo. Lo está menospreciando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué está menospreciando a Jesucristo? ¿Por qué lo ponen bajo a Cristo? ¿Por qué puso abajo a Cristo? Natanael, dígame. Por la ciudad, sí, porque Nazaret. ¿Quién era Nazaret? Nazaret no era la ciudad grande y brillante. Nazaret era una ciudad menospreciada también, de gente no muy capaz, de gente, ¿verdad?, que no estaba muy adelantada. Vamos a ponerlo así. Algo pasaba con Nazaret, pero no solo eso, es que le dijo otra cosa. Le dijo, este es hijo de José. ¿Y quién era José, hermanos? Carpintero del lugar. ¿Y quién no conoce uno que es profesional de algún tipo de esta clase en aquel lugar? Todo el mundo conocía a José. Unos lo tenían por bueno, otros lo tenían por malo. ¿Usted sabe qué es eso? Hay gente que son profesionales, pero a algunas personas le hacen trabajo y le quedan súper bien, y a otros le hacen trabajo y no le quedan muy bien. Y para algunos es un campeón, para otros no vale su trabajo. ¿Me está escuchando? Hello. Y así es la vida, hermanos. La gente va a juzgar por lo que conoce, por lo que sabe, por lo que haya visto, pero lo que ellos no pueden juzgar bien, hermano, y no lo van a lograr, es lo que hay realmente dentro, en el interior de la vida de ese individuo, de esa persona, que Jesucristo ha impactado y está ejerciendo cambios en esa vida. Dios ha hecho cambios en nosotros, dice amén. Dios está ajustando todavía, hermanos. ¿Sabía que antes de venir a los pies de Cristo nosotros nos comportábamos sin sentido? No teníamos manera de comportarnos, pero vino el Señor y déjame arreglarte, déjame apretar esas tuercas, porque tus tuercas están demasiado salidas. Vamos a arreglar esto que está desarreglado. Y va arreglándolo el Señor con paciencia. Si a Jesús, ni a Jesús lo podían aceptar por lo que Él era o representaba terrenalmente, mucho menos a nosotros, hermanos. La gente nos tiene como ignorantes. La gente nos puede tener como personas que no tenemos todas esas capacidades. La gente no... Mire, una persona decía la otra vez, yo no voy a esa iglesia, o sea, aquí, ¿verdad? Yo le digo, pues vaya a otra. Tampoco voy a otra. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ir, mire, me dice, de tanto estar en la iglesia, voy a estar escuchando cada domingo el mensaje. Un domingo de esos me van a convencer. Le digo, ¿a qué se refiere? Usted no entiende, me dice, esto es psicología. Yo los conozco a ustedes que predican. Digo, fíjate que no. La psicología la usan los psicólogos que predican, pero no todos los que predican usan psicología. Y los que predican psicología tendrán templos llenos de gente, pero no de almas que van al cielo. Hello. Y el que tiene intereses de llenar un templo con métodos humanos no es un verdadero siervo de Dios. Le estaba explicando esas cosas. Porque el Señor es el que da todas esas cosas, no el hombre. Porque el Señor es el que pone en el corazón de todos lo que se tenga que dar, hermano. Cuando un mensaje se tiene que escoger, que pelea para la persona que va a predicar, hermano, tiene que concentrar su mirada en el Señor y rogarle a Dios, ¿qué quiere usted para su iglesia esta tarde, Señor? ¿Qué desea que su iglesia reciba en esta tarde? Mira, hermano amado, tú puedes ser o fuiste lo más vil
y todavía vas a ser ya siendo llamado lo más vil, lo más malo de la cuadra, lo más malo. ¿Por qué? Porque se convirtió. ¿Por qué? Porque hoy sigues un camino de verdad, de luz, porque hoy ya no puedes decir hello, o todavía lo piensas hacer. Ya viene la declaración de impuestos, y si lo estás planeando hacer, prepárate, porque lo que siembres vas a cosechar. La mentira un día alcanza al mentiroso. Te va a alcanzar, te va a llegar el momento. Pero sí, no podemos ser de ese tipo. Fuimos antes, pero ya no más, hermano, se acabó. Y cuando la gente te mira y dice, pero si todos lo hacen, todos mienten, ¿y tú qué le dices? Pero yo no. Hagamos cuentas cabales. Pero, nada de perros, hagan la cuenta como tienen que ser. Y ya estuvo, ya pasamos, mis hermanos. Tenemos un compromiso, no con los hombres, es con Dios. Usted puede escapar de mí. Usted puede huirse del pastor, usted puede escaparse de algún diácono, usted puede escaparse de la mirada del hombre terrenalmente hablando, mi hermano. Usted puede escapar hasta de la policía. Hello, ¿está escuchando? ¿Nadie se ha escapado de la policía alguna vez? Ninguno. Solo yo, ¿verdad? Un día le gané a la policía, hermano. No me había convertido todavía, le quiero decir. Yo todavía me quedo pensando, Señor, y si me hubieran atrapado. Pero sí, no tenía licencia, no tenía seguro y andaba manejando el carro. ¿Qué tal? Sin licencia, sin seguro, sin nada. Así. Y cuando la policía me vio de lejos, el policía le dijo al otro, ahí estamos. Yo vi a ellos que me están viendo, pero ellos están en el otro lado del carril y yo tengo que meterme en el carril de acá. Y dije, si se cambian de carril, vienen para donde yo estoy, pero no me van a ganar, esto lo gano yo. Y le metí a ese carro, hermano, chillando llanta. Era de esos carros japoneses de que no hay quien los pare, hermanos. Deportivo. Y corrí, y cuando vi yo, ellos pusieron luces y se salieron y vienen detrás de mí. Pero como se metió otro vehículo en medio, dije, ahora cambio de carril. Y me cambio para acá, hice dos quiebres. Y en la tercera quebrada me metí en un lado por aquí. Y dije, me escapé, no me van a alcanzar. Y me quedé allí, hermano, por 3 horas. Hasta que se oscureció, me fui para la casa. Y ya estaba cerca de la casa. Policías, en esas 3 horas, la policía pasó 2 veces cerca. Lo alcancé a ver la patrulla, pero no me pudieron ver. Digo, qué bueno soy. Qué bueno va a escapar de la policía. ¿Verdad que sí? Así nos creímos nosotros, hermanos. Mire, no tiente a Dios. No se considere eso, porque eso ya no somos nosotros. Ahora tú tienes a Dios y los ojos de Dios te están mirando. Camines para la derecha o para la izquierda. Yo por eso no me quiero convertir, decía una persona antes. Digo, conviértase, es mejor que te esté vigilando alguien y no que tú te quieras vigilar tú mismo. Porque nosotros nos convertimos en jueces de nosotros mismos. El apóstol Pablo le señala esto a la iglesia: tú eres lo más vil para la gente, pero no eres realmente vil. Pero si la gente nos llama viles, no te consideres tales. Pero es mejor que te acuerdes de que si fuiste de eso, de lo más vil, que todavía esas fueron tus raíces. Y aunque hoy la gente te descapacite por lo que eres, la gente piensa que somos discapacitados en todas las áreas para poder funcionar. Pero en esta tierra, yo te sigo asegurando, hermanos queridos, que solamente la iglesia de Jesucristo es lo único que detiene a Dios en los cielos para derramar juicio en esta tierra. Los juicios se están ya preparando para esta tierra. El mundo está en pecado, el mundo está en maldad. El mundo no puede encontrar más manera de arreglarse, porque no se va a arreglar. Y la gente que deja las cosas de Dios para irse al mundo se está entregando a una condena eterna, porque el mundo no ayuda a las almas. Pero Jesucristo ayuda a la gente. Jesucristo ayuda a las personas a poner en orden sus pensamientos. El que pensaba divorciarse ya no se divorcia. El que pensaba separarse ya no se separa. El que ya no sentía amor por su pareja pide a Dios amor por su pareja. Hay cambios, mis hermanos. El hombre que no sabía qué hacer en su futuro empieza a ver que su futuro no es lo que pensaba, que ahora hay que pedirle a Dios permiso para hacer las cosas. Hay cambios radicales que nos enseña el Señor para poder dar pasos de fe que nos van a ayudar
La gente nos mira a veces tomando ciertas decisiones que la gente dice, usted lo sabe, usted lo entiende. Es que yo no tengo que entender a veces todo lo que voy a hacer, pero le tengo que entender a Dios. Y el entender a Dios me pone en conflicto con el hombre que está fuera de Dios. Porque el que está fuera de Dios ni entiende a Dios, mucho menos me va a entender a mí, que estoy tratando de entender a Dios cada paso de la vida que damos. Y eso nos pone en conflicto directo, hermanos. Y la gente dice, esa gente está loca. Esa gente no entiende. Esa gente no comprende. Están haciendo honra a esa clase de vida cristiana, entre comillas. Dice, la gente los critica, la gente los señala, la gente no entiende. Son gente ignorante, son gente que no vale, son gente, y como te llamen, mis hermanos, quiero decirte que Dios te sacó de donde Dios te sacó. Si viniste al evangelio, que Dios te rescató, dale la gloria a Dios. Si en el camino viniste al evangelio a diferente edad, dale la gloria a Dios, no importa tu edad. Si naciste en un hogar cristiano, dale la gloria a Dios. Si te estás desarrollando en un medio cristiano por casualidades de Dios, no hay casualidades en Dios, hermano. Todo tiene un plan perfecto. Dios todo lo tiene bien ordenado. Dios sabe de dónde te está librando y para qué Dios te quiere y en qué Dios te está preparando. Para qué cosas tú serás y eres ya útil verdaderamente. Me impacta la palabra de Dios, hermanos, porque el Señor le habla a esta iglesia para que no se fueran a creer orgullosos grandes. Le dice, ninguno de ustedes es grande, ninguno de ustedes es potentado de mucho dinero, ninguno de ustedes. Mirad, hermanos, le dice, el mensaje no es para una gente que no tiene a Dios, es para gente que tiene a Dios. ¿Cuántos hay aquí de esos? No se crea tanto, no te creas tanto, y le enseña eso. Acuérdate que tú eras lo más vil. Acuérdate que tú eras lo menospreciado del mundo. Lo que el mundo no quería, lo que el mundo despreció, lo que el mundo llamaba a lo más malo. De ahí Dios te arranca, te separa y te pone en un lugar especial. Tenemos promesa, hermanos, con Dios. Tenemos promesa de Dios. Tenemos que ser conscientes de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice la palabra de Dios. Dice, mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. ¿Hay algún sabio aquí, hermano? ¿Algún sabio? Le voy a decir, la sabiduría suya es una y está condicionada. El que tiene a Cristo encontró la sabiduría. El que tiene a Cristo ya sabe, y eso te hace sabio. Sabio para vida eterna. Levanta sus manos, de la gloria a Dios. Porque Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Tú no lo sabías, pero ahora lo sabes. No lo entendías, pero ya lo entiendes. Ni muchos poderosos, ¿no? Ni muchos nobles. Esos son la gente que está en posiciones, políticos, lo que sea. Sino dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios de este mundo. Claro, hermano. Y lo débil del mundo escogió Dios, claro, lo más débil. Lo más débil. Y a veces te voy a decir una cosa, hermano. La gente que se cree o se ha creído tanto, pues Dios viene y lo pone abajo para que aprenda a humillarse. Y cuando se humilla, hermanos, uno sabe que llegó el momento que Dios trabaje en nosotros. A veces es necesario que sucedan cosas, que pasen cosas, para que aprendamos que nosotros no controlamos todo el ambiente, que es Dios. Para que no nos creamos que tenemos todo en nuestras manos, que Él es el que nos tiene en sus manos. Que no es nuestra voluntad, que es la voluntad de Él la que tenemos que buscar. Que es nuestro plan, no es nuestra decisión lo que tenemos que hacer, sino el plan de Él y las decisiones de Él. Cuesta entrar en esos modelos, pero Dios lo va a enseñar a usted. Lo más vil, lo más menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los grandes, a los sabios. Dios no necesita, hermano, una persona con, ¿verdad? Super fuerza o con super capacidades. Tampoco Dios va a usar puede usar y lo va a usar si Él quiere, si a Él le place. Pero Dios no está buscando a la gente más excelente del planeta. La gente no está buscando a la más excelente del planeta para que vengan a Él. A todos los ha llamado parejos. Dios no hace acepción de personas. Si usted es un campeón de carrera, Dios te llama porque eres un alma en necesidad, no porque eres un campeón de carrera.
Si eres un excelente estudiante con las mejores notas del colegio, escuela o la universidad, Dios te llama, no porque eres el mejor y excelente estudiante de calificación en colegio, universidad o escuela. No, a Dios no le interesa eso. Te llama porque eres un alma en necesidad, que si no atiende al llamado, tu fin es el infierno, no es el cielo. Dios te llama porque te quiere para ser Él, tu papá y usted, hijo o hija de Él. Eso es lo que Dios quiere, un alma en necesidad. Mira, hermano, no ha habido hombre inteligente en esta tierra, ni hombre más poderoso en esta tierra, que no se pueda haber quebrantado alguna vez en su vida. Todos tienen un corazón y un sentimiento. Los hombres más duros también se quebrantan. Los hombres más fuertes también se debilitan. Y toda la gente grande que ha existido, pues todo eso le llega a su tiempo. Miren, la palabra del Señor que esta noche o esta tarde le estoy tratando de entregar. Dios nos está llamando lo más vil. Apréndase eso, que seremos lo más vil. Pero usted no puede pensar en eso tan fuertemente, como que eso va a ser su identidad. Te llama el mundo eso, no lo aceptes más. Tú no eres ya eso. Seremos lo más vil en cierto modo, pero eso no nos debe limitar a nosotros. Y es un asunto que tenemos que salir ya de estas cosas. Tenemos que aprender de una sola vez. Porque Dios te llamó con planes, con propósitos. Dios te llamó a este santo evangelio para ejercitarte, para crecer, para vivir para Él, para servirle a Él, para darle honra a Él, para que tú seas parte de este movimiento de su palabra, de su evangelio, y que te actives en Él y que tengas algo para presentarle a Él todos los días de tu vida en esta tierra. Porque el Señor va a llamar un día a cuenta a usted, y usted le va a tener que dar cuenta a Él. Y entonces usted le tenga que decir todo lo que usted pudo hacer o que no pudo hacer. Aunque Él lo sabe, te va a llamar a cuentas. Y es mejor que usted se prepare. Es mejor que usted se voluntarie o se apunte como voluntario para las cosas del Señor. Y no solo se apunte, busque y actúe y accione y realice algo para el Señor. ¿Por qué? No me voy a quedar con el sello lo más vil. No me voy a quedar con el sello lo más menospreciado. No es mi identidad más. No lo es. Tampoco voy a enorgullecerme o orgullecerme por eso que estoy diciendo. En ningún momento. Manténganse en su nivel. Ni más ni menos. Quédese en su nivel. Ni eres más ni menos. El que es más aquí es Jesucristo. Es necesario que tú y yo estemos aquí abajo siempre para que Él esté reinando sobre ti. Sí, hermano, qué lindo es cuando le cantamos a Dios: soberano, soberano, rey, tú eres rey. Es rey de verdad. Oh, hermano, yo le canto a Dios, pero cada vez le tiemblo a Dios y le digo: Dios mío, ayúdame, que de verdad que lo que te digo es una realidad en mi vida práctica. No solamente que le cante que tú eres mi rey o eres rey, sino que tú seas el rey de verdad en mi vida. Esto no es asunto de emociones, hermano. Es un asunto de vida, de vivir lo que decimos. Cuando le decimos a Dios que lo amamos y por otro lado lo estamos negando, ¿lo amas o no lo amas? ¿Qué dice Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué no hacemos esas cosas antes de decirlas? Pensemos que ahora que las has dicho, tienes un reto: vivirlas, practicarlas. Dios te llamó y Dios me llamó. Dios nos llamó de eso vil para que fuéramos algo que ya no es vil. Algo menospreciado fuimos, o fuiste, o te considerabas, pero hoy ya no te tienes que considerar así. El concepto de pequeñez que pudo existir o que quiso el mundo poner en nosotros, o los medios de desarrollo familiar donde te desarrollaste, crearon en usted esa manera de consideración y evaluación de pequeñez, de que tú eres pequeñito, pequeñita, en conceptos, en evaluación estoy hablando. Pero así, eso se acabó cuando tú vienes a Cristo. Tú eres especial. Tú tienes algo extraordinario de parte de Dios. Dice amén. Pero ¿y qué hay? No lo has descubierto. Dios te va a enseñar eso. Tú no lo sabes, pero Dios nos está llamando a nosotros, hermanos. Lo que él vivió cuando te enseñé que Él fue menospreciado por uno de sus futuros discípulos, que no entendió, que lo criticó sin haberlo visto, sin haberlo oído, que lo criticó sin conocerlo. Mire, hermano, podemos tener conceptos de la gente que no hemos visto ni oído nunca. Cuidado, no sea prejuicioso. No se ponga en esos términos. Examine todo, examine todas las cosas.
porque no podemos formarnos un concepto rápido de algo, de alguien que se pueda quizás equivocar, de alguien que se pueda quizás hacer alguna área de su vida que parezca que no habló o no haya hecho acorde a lo que conocemos que es justo y correcto. Eso no define un carácter completamente. Tenemos que ser prudentes, tenemos que darle oportunidad a las personas, porque todo mundo se puede equivocar, todo mundo puede cometer algún error, todo el mundo puede fallar, todo el mundo puede equivocarse en alguna cosa. Examine cuántas veces usted se ha equivocado, cuántas veces usted ha dicho lo que no tenía que decir, cuántas veces le ha dicho a su esposo, a su esposa o a su hijo o hija lo que no le tenías que decir, y se lo dijiste, y una vez que salió de tu boca ya salió, mi hermano querido. Y por eso voy a decir, tú eres un mal hijo, tú eres una mala mujer, tú eres un mal esposo. No, mis hermanos, esa definición no cabe, a menos que esa vida se corrompa y se vuelva un tipo de personalidad de esa clase que constantemente o continuamente así se comporta. Entonces necesita salvación, porque no es salva, es alma. Necesita la redención de Jesucristo, que empiece Dios a hacer un cambio en esa persona. Porque todos nosotros, los que venimos de afuera del mundo, teníamos mal vocabulario. Dice amén. Amén. Mal vocabulario, hermanos, ¿verdad? Sí, cuando alguien me habla con algún mal vocabulario, ¿verdad? Y todavía es cristiano, digo, Señor, ayúdalo para que vaya cambiando eso. Vamos dejando eso despacito, hermano, hasta que se va y ya no lo necesita. Y cuando tú lo escuchas en la otra persona, suena raro, ¿sabes? Cuando el otro te trata así, dice, oh, suena raro, pero yo tengo ese concepto y creo que Dios nos puede limpiar de todas esas cosas malas y nos puede hacer aptos, dignos entonces de estar delante de Él, para hacer Él en nosotros lo que Él quiere hacer en nosotros. Esa persona que le va a servir, hermanos. No hay esa forma de llamarnos más de esa clase, viles. Dice la palabra del Señor que Dios le escogió. Dios dice para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Jactancia no cabe en este evangelio. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Dice amén. Tú has llegado a donde estás por la pura gracia de Dios. Dios te tiene bajo su sombra, omnipotente, protegido, cuidado. Dios no ha permitido que tus pies resbalen. Dios te guarda con poder, hermanos. Mas por Él, oiga bien, versículo 30, estáis vosotros, ¿a dónde? En Cristo Jesús, dice amén. Amén. Por Él, hermanos, por su gracia estamos caminando con Él, el cual nos ha sido hecho por Dios, primero sabiduría. Ahora sí, esto sí tú eres una persona sabia. Una persona sabia, hermanos. Y cada vez que el diablo te mete en tu cabeza confusión o te quiere meter ideas extrañas contra la palabra, contra lo que ya aprendiste que es malo, diciéndote que eso no es malo, que eso es bueno, cuando el diablo te quiere engañar otra vez, diciéndote que todavía puedes mentir, robar o hacer problemas a otra gente, hermano querido, cuando el diablo te quiere engañar, viene la sabiduría de Dios y te retiene en la palabra que ya aprendiste. Te enseña a Dios lo que ahora aprendiste, lo recuerda a Dios, para que tengas ahora tranquilidad y no des pasos que después va usted a sentir tristeza y dolor por lo que ha cometido. Miren, sabio, sabiduría. ¿Qué es lo que somos? Por Cristo, nada más. ¿Qué es lo que somos? Bueno, dice la Biblia, sabiduría. Número 2, justificación. ¿Por qué? Porque ahora no hay nadie que te señale, y el que te señale. Procure que el que lo señale a usted lo señale de una forma, falsa. Porque si es verdad lo que la gente te señala, entonces usted es el culpable. Hay un dedo acusador, que es el dedo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Es nuestro acusador. Y dice la Biblia que constantemente va y acusa a nosotros delante de Dios. Sí, lo acusa, nos acusa, pero procura que el diablo no tenga parte en tu vida, porque si estás haciendo cosas malas, el diablo te está acusando delante de Dios. Y aunque te tengamos en oración y te tengamos cubierto de protección por medio de la oración, tarde que temprano Dios va a decir, ok, vaya y haga un rato con esa persona que no obedece. Dios decide esas cosas, no yo. Dios da los permisos en el cielo, no nosotros. Nosotros seguimos clamando misericordia por las almas. Que Dios les tienda más misericordia, que Dios los guarde todavía esas almas que no están caminando rectamente. Y eso es lo que Dios hace. Pero llega un momento que Dios dice, lo suelto. La protección mía no hay más para esas personas. Pero mire, Dios da la sabiduría, le hace justo a la persona, le perdona sus pecados. Qué lindo, hermanos.
Que el Señor perdona nuestros pecados. Dice amén. Qué lindo que no hay nada que Dios te reclame de regreso, porque Dios perdona. Y dijimos hace 2 días, Dios perdona y olvida. Aleluya, eso es Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Aleluya. Dice más, santificación, porque tú no sabes lo que es santificación. Santificación es que usted se aparta de todas esas cosas y no vuelve a ellas. No las practica más, déjalas, va aprendiendo y las va dejando. Y no vuelve a esas cosas. Si usted aprendió en el camino del Evangelio que la música del mundo, sea música contemporánea o la música esa del mundo, de todo eso que existe, ¿cómo se llama? Solo me acuerdo de la bachata. Oh, eso que suena como a ratón, regatón. Pero estoy bien desconectado. Pero suena por ahí, ¿verdad? Todas esas clases de música. Tú ya sabes que eso no es tu mundo, no es tu mundo, porque ya estás en el camino del Señor. Pero antes lo hacías, ya no lo tienes que hacer. Eso ya no te pertenece a ti. No es parte de tu vida en Cristo. Te apartas de esas cosas para no volver a ellas, porque el Señor te quiere limpio de esas cosas. Y lo vas a hacer para la gloria de Dios. Y después de un tiempo, ni te hace falta. Quiero que lo entiendan. Porque los que venimos de allá afuera del mundo, que andábamos en esas cosas, olvídate, fue una batalla y una lucha, pero se dejó. Después de un tiempo, a mí no me hace falta. Y si entro a un mall, cuando voy a los países de vacaciones, cuando voy a los países de vacaciones, o que voy ahora, cuando tengo que ir a ver a mis padres o lo que sea, pero así, y dentro a los malls, porque ahora hasta allá mall le dicen también a los centros comerciales, vamos al mall, la gente ni sabe lo que está diciendo, pero dicen mall. Y cuando usted entra al mall empieza aquella musicón, porque ponen musicones tremendos, ¿verdad? Ya no me afecta como me afectaba a aquel tiempo, antes recién convertido. ¿Por qué? No me hace falta ya, no lo necesito, pero tampoco me quedo mucho tiempo ahí, porque todo eso afecta mi mente, afecta mi corazón, y no quiero que esos mensajes raros y extraños penetren en mi mente otra vez. Por eso voy a luchar para salirme de ese ambiente lo más pronto que pueda, porque no es bueno. La música no es simple música, mis hermanos, quiero que entiendan. La música penetra dentro de tu psiquis, la música penetra dentro de tu subconsciente. La música es una forma subliminal que entra, penetra y invade áreas de tu vida que ni cuenta te enteras que está sucediendo dentro de ti, y posesiona áreas de tu mente. Y la mente es parte del alma. Como parte del alma, entonces el enemigo gobierna áreas de esa alma, y empieza una invasión negativa, que a veces la gente empieza a sentir hacer esto, ya no me interesa esto ya no es malo, yo creo que esto es bueno, y empiezan a irse por el camino equivocado, porque ha entrado influencia en sus vidas. Bueno, un día les voy a enseñar un poquito más de eso, hermano, pero yo procuro apartarme lo más que puedo de esas cosas, porque entiendo de dónde Dios nos ha sacado. Mundo de pecado, de maldad, que está saturado de fuerzas enemigas que sutilmente, engañosamente y así secretamente, si usamos la palabra secretamente, penetran a las vidas de muchos cristianos. Su nombre. Mira que dice santificación. Se santifica, se separa de los malos, de las prácticas malas. Y por último habla de la redención. ¿Sabe lo que es la redención? La redención es el pago que alguien hizo por ti y te compró a precio para que tú ya no seas un esclavo de Satanás, ni de tu carne, ni esclavo del mundo. Ninguno de esos tres te puede atrapar más, porque saliste de allí. El mundo no es tu amigo más. Dice amén. Pero ¿cómo hago, pastor? Me quedo aquí en la iglesia, ya no voy a salir del templo más. Te vas a ese mundo, pero te vas cubierto con la sangre de Cristo. Te vas cubierto bajo la cobertura de Dios. Te vas protegido con la protección del Espíritu Santo. Te vas cuidado por los ángeles de Dios. Allá está el Señor contigo de noche y de día, hermanos. Donde vayas, no le temes al mundo, porque en el mundo de tinieblas tú eres luz ahora. Dice amén. Redención. Alguien pagó por ti. Alguien murió por ti. ¿Sabe quién fue? Jesucristo. Él pagó por nosotros. Él es el Redentor. Por eso Él se llama Redentor, porque Él fue el que trajo el precio que Dios recibió, hermanos. Dios recibió el precio que traía Jesús, y el precio que traía Jesús era su propio sacrificio, su propia vida. Dios por ti, por mí, hermano, se sacrificó. Se sacrificó, se dio todo por nosotros. Escuché, hubo una señora que quedó embarazada. No sabía y se fue al doctor. Cuando llegó con el doctor, dijo: me siento mal, quiero que me haga exámenes.
Y le hicieron exámenes de todo. Sacaron de todo, ¿verdad? Exámenes. Y se fue. Después la llamaron y regresó a la clínica. Cuando está en la clínica, entonces le dice, siéntese. Quiero enseñarle dos cosas que están pasando con usted. Número uno, le voy a dar una buena noticia. Y número dos, le voy a dar una mala noticia. ¿Cuál quiere primero? La buena noticia, por favor. Pues la buena noticia que le quiero dar es que usted está embarazada, está esperando baby. Y ella se alegró con una sonrisa, ¿verdad? Todo eso que le produce a una madre que va a tener su baby. Entonces le dice, ahora le quiero dar la siguiente parte, porque no se puede ir sin la siguiente parte. Le voy a dar la otra parte. Mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia, doctor? La mala noticia que le tengo que dar es que encontramos en usted cáncer. Y usted tiene ahora que tomar decisiones. Y la señora le dice, ¿cuáles son mis opciones? Estas son. Número uno, y nuestra recomendación médica es que usted aborte y el bebé muera antes de que nazca o se siga desarrollando. ¿Por qué? Porque si el bebé muere, usted se recupera inmediatamente y comenzamos ahora el tratamiento de usted, porque su cáncer está agresivo. Tenemos que actuar con usted, señora. Ella le dijo, yo tomaré mi decisión y se la hago saber. Yo le doy tantos días. Esa señora se fue, consultó con su esposo. Pero los hombres tenemos una opinión, hermanos, y la mujer tiene otra opinión. A veces entramos en choque, dicen amén los hombres. Y a veces ella dice, tú no me entiendes, ¿verdad que sí? Dicen las hermanas. Y los hombres decimos, sí te entiendo. No me entienden, dice ella. Pero ella tomó una decisión, porque el doctor le había dicho, si usted no aborta y el bebé se desarrolla, cuando el bebé nazca va a ser tarde para usted y no podremos ayudarla para que usted viva. Tiene que decidir. La señora regresó al consultorio y le dijo, doctor, mi decisión está tomada, es firme. Deje al bebé, no me lo toquen. Voy a esperar. Y cuando ya el bebé nazca, lo que sea, lo que Dios diga. Llegaron los 9 meses y se presentó, el bebé nació. El bebé nació precioso. Pero entre tanto eso sucedía, le hicieron el examen a ella para dictaminarla terminal. No hay cura ya. Avanzó tanto su cáncer que ella ahora va a morir. Es impactante, hermanos. Entiendo que la historia no es más que una historia verdadera, porque eso sucedió. Pero así me dio mucho dolor cuando me enteré de eso, ¿verdad? Porque sí sucedió. De que alguien tenga ese coraje, sabe a qué se va a exponer y lo hace, hermanos. Sabe que tiene el riesgo fatal de morir, pero lo hace. Porque ama. Amó su bebé a costa de su enfermedad. Y murió y falleció en el tiempo que le tocó, pero dio a luz a su bebé porque lo amó. Un amor de esa clase no es fácil de comparar, hermanos. Cualquiera diría, no, que muera, ahí después me curo y voy a tener otro. No sucede así con todo el mundo. Esto es algo que consideraríamos nosotros un amor parecido al amor de Cristo, un poco, hermanos. Porque se da por nosotros, paga por nosotros. Tú te merecías cárcel eterna en el infierno. Yo me merecía cárcel eterna en el infierno, pero Él dijo, no, yo pago por ese criminal. Yo pago, y Él pagó el precio por nosotros. No merecíamos, hermano, nada. Todo estaba en contra de nosotros. Es más, nos considerábamos casi nada. ¿Cuántos de los que están aquí no pensaron hasta quitarse la vida y suicidarse? Recuerdo una vez que yo dije así, mira, fueron pensamientos satánicos. Y dije, me regresan al país. Yo salí de la guerra de El Salvador. Y yo dije, cuando me regresen a ese país, esta gente van a ver que cuando yo reciba armas, voy a hacer matazón.
Se me metió el diablo, hermanos. Bueno, ya andaba con el diablo en el mundo, con el diablo uno anda. Y esos gringos me los acabo, los que lleguen por allá. ¡Qué tremendo, hermanos! Diablo metido en las personas. ¿Qué vale usted? No vales nada. Eres nada, eres un criminal más, un asesino, lo que seamos, no importa. Pero allá la gente pierde el valor de todo, perdemos la sensibilidad humana de lo que podemos ser. Pero con Cristo todo se restaura, hermanos. Con Cristo todo se gana. Al venir aquí, hermanos, de nuevo a los pies cuando está uno en los pies de Cristo y a los pies de Cristo comienza a pensar: qué locura la mía, qué locura lo que estaba yo en la